Buenas tardes, hermanos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros, que nos hayan venido a acompañar. Saludamos a todos los hermanos que se van a conectar en directo, como a mi familia, la familia de mi esposo, que se encuentra aquí reunida con nosotros. Como siempre, es mi deseo que todas las cosas les estén yendo bien. Y mi pregunta es, ¿cómo recibes las bendiciones de Dios? Todos, de una u otra manera, recibimos las bendiciones de diferente forma, ¿no? Éxodo nos enseña, Éxodo 16, del 1 al 4, dice, el día 15 del segundo mes, después de haber salido de Egipto, toda la comunidad israelita se fue de Elín hacia el desierto de Sin, que queda entre Elín y el Sinaí. Luego, en el desierto, la comunidad israelita comenzó otra vez a reclamarle a Moisés y Aarón y les decían, hubiéramos preferido que el Señor nos matara en Egipto, al menos allí teníamos suficiente comida, toda la que necesitábamos. Ahora nos trajeron a este desierto a matarnos de hambre. El Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. Cada día el pueblo irá a recoger solo lo necesario para ese día. De esta manera les pondré a prueba para saber si realmente obedecen mis leyes. Poco después de que los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, en medio del desierto se les terminó la comida. Entonces comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón y a quejarse recordando las ollas de carne y el pan que comían hasta saciarse. Entonces Dios le prometió que les enviaría pan del cielo para su alimentación diaria. Al principio, con seguridad, los israelitas debían haberse impresionado mucho con la provisión, con la caída del pan del cielo, pero después de un tiempo se cansaron de comer lo mismo día tras día. Lo que originalmente les había resultado algo extraordinario, ahora había perdido todo su atractivo. Entonces los israelitas comenzaron a murmurar de nuevo y otra vez Dios mostró su paciencia y su misericordia y le dijo a Moisés, escuchen, escuché los reclamos de los israelitas, así que diles que por la tarde comerán carne, por la mañana comerán pan hasta quedar bien llenos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. La ciudad de Van está localizada en el corazón de las montañas rocosas del Canadá, rodeada de majestuosas cumbres montañosas y es un verdadero paraíso natural que es el sueño de millares de viajeros del mundo entero como los que vienen a este lugar. La belleza imponente, belleza de las laderas, cambia las estaciones, la nieve resplandeciente, las flores silvestres de brillantes colores, las hojas doradas del otoño, es sin duda algo verdaderamente maravilloso. Una joven pareja se mudó a esta ciudad y durante un tiempo, cada vez que salían a caminar, se paraban para mirar la belleza de las montañas, del valle, de los cielos, de todo. Estaban seguros de que nunca se cansarían de disfrutar las preciosas panorámicas que los rodeaban. Pero como son humanos, se cansaron. Llegó un momento en el que aquella belleza era tan familiar para ellos que ya no la disfrutaban. Al igual que le sucedió a los israelitas y también a esta joven pareja, muchos cristianos nos volvemos insensibles ante las bendiciones que Dios derrama cada día sobre nosotros y no las disfrutamos. Yo aprovecho para decirle a Dios que gracias por este día, por este tiempo, por mi familia, por la familia de mi esposo, por la recuperación de la salud de mi hermana, porque doña Miriam a sus 91 años ya nos acompaña todavía y a muchos que de verdad no tienen la oportunidad de disfrutar con sus familias como nosotros. Este sentimiento es algo que debemos rechazar de nuestras vidas, pues afecta nuestra relación con el Señor. Somos ingratos. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día, cada mañana. Recuerda que dice cada día trae su propio afán, cada día nos bendice, cada día nos suple las necesidades que tenemos para ese día. Así lo expresó David al escribir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lamentablemente muchas veces no estamos conscientes de todas esas bendiciones. Los israelitas se quejaron porque se cansaron de comer
pan todos los días, pero no se percataban de todas las demás bendiciones que Dios les daba en todo tipo de aspecto. Por lo general, nosotros somos iguales, nos quejamos y no vemos las bendiciones que están ahí al lado, al frente. El Señor les recuerda que los vestidos nunca se envejecieron, que ni el pie se había hinchado siquiera en estos 40 años. Estos y muchos otros beneficios eran ignorados por aquel pueblo desagradecido. Por eso la mayoría de ellos no pudo disfrutar de la tierra prometida. Acércate al Señor cada mañana agradeciéndole de todo corazón por su diaria provisión de vida y de salud, por el suministro de alimentos, por su protección y cuidado, por su paz y su gozo, por las incontables cosas buenas que recibes cada día del Señor en todos los momentos de la vida. Dios permite muchas cosas en nuestra vida para fortalecernos, para engrandecernos, para que nos sintamos orgullosos de tenerlo como nuestro Padre. Por eso debemos orar y leer la Biblia diariamente con un sentido de expectación y esperanza, con la confianza de que nuestro Padre Celestial nos va a proveer, nos va a sanar, nos va a dar, nos va a devolver todas las cosas que hemos perdido porque el Señor nos ama, nos cuida, nos protege. Por eso hay que agradecerle su inmenso amor y su misericordia. Estos días la gente se da golpes de pecho. Esta Semana Santa es para que la gente vuelva y lo crucifique, pero no se dan cuenta que el Señor ya está vivo, que nos da, que nos sostiene, que nos cuida, que nos mantiene. Es una cosa impresionante, que nos manda la lluvia, que nos manda el sol, que nos permite todos los días vivir tranquilos y gozosos. Y no aprendemos a ser verdaderamente felices con lo que el Señor nos da. Por eso hay que estar más en comunidad con el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, yo te ruego que nos capacites cada día más, Señor, para mostrarnos para que nosotros seamos más agradecidos y poderte mostrar, Señor, ese agradecimiento por tu protección, por la vida que nos das. Ayúdanos a rechazar todo sentimiento de inconformismo, de apatía y llegar diariamente agradecidos y esperanzados de lo mejor, Señor Jesús. Esto te lo pido yo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Una vez más y como siempre, los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Muy buenas tardes a todos. Las personas que nos ven, como dice Cielo, que nos van a ver, que se van a unir más tarde, que se van a unir mañana, quién sabe. Los saludamos desde aquí, desde Machetá, Vereda Mulatá Alto, en compañía de la familia que nos están acompañando. En compañía de la familia y de Karencita, que también es familia. Le damos gracias a Dios porque podemos seguir llevando la palabra, el mensaje de salvación. Hace 8 días inicié una serie pequeña, corta, bueno, no sé realmente cuánto se va a demorar, que nos va a poder ayudar, nos va a ayudar a entender mejor el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Y por qué es importante saber en qué tiempo estamos viviendo? Por la proximidad de los eventos que nos señalan la venida del Señor en las nubes a sacar a su iglesia de este mundo. Son dos cosas diferentes entre la venida del Señor a sacar su iglesia, que la llamamos el rapto, y la segunda venida. Amén. Ojalá todos estemos en ese rapto y el Señor nos lleve con él. Porque lo que viene de ahí en adelante, pues realmente no sería bueno vivirlo. Pero además podemos aprender a confiar en que la palabra de Dios es veraz. El Señor dice en su palabra que la palabra profética más segura es en la que debemos confiar. ¿Y cuál es la palabra profética? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La que Él hizo que se escribiera y que se dejara ahí expresa y juntada en un solo libro para que nosotros la pudiéramos conocer el día de hoy. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Aprendan a confiar en mí. Esa es la palabra segura. Amén. Hoy entonces voy a continuar. Voy a seguir en la línea de la enseñanza anterior y vamos a continuar explorando
y aprendiendo a través de la Biblia la manera como Dios siempre crea estrategias para librar a su gente de peligros que los acechan. La Biblia nos habla de que estemos preparados. Amén. Pero ¿cómo un cristiano puede estar preparado? Y es la pregunta que debemos plantearnos. ¿Cómo un creyente en Dios, en el Señor Jesucristo, puede prepararse? Porque por más que hagamos nosotros no podemos evitar que las cosas pasen. Van a pasar, están pasando. Amén. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor con que estén preparados? Y simplemente es cuestión de fe. Es cómo nosotros usamos su palabra para cimentar y fortalecer nuestra fe en lo que es seguro, en lo que es confiable, que es el mismo. También pudimos apreciar en la charla anterior, el sábado pasado, la disposición de los creyentes para inclusive interceder por los no creyentes. Recuerden que estábamos apoyándonos en la experiencia personal de Daniel respecto al sueño que tuvo Nabucodonosor y cómo él fue librado de la sentencia de muerte porque simplemente se humilló ante Dios, Dios le dio la revelación del sueño, pero también le dio la revelación de la interpretación del sueño. Y ese sueño, que fue hace miles de años atrás, nos incumbe hoy. Nosotros estamos viviendo ya una parte de ese sueño. ¿Amén? Ahora, estas personas, los creyentes, los que aprendemos o aprenden a relacionarse con el Dios creador, el Dios todopoderoso, pero además que es invisible. Y resalto esa palabra invisible porque es precisamente la invitación a no permitir que los sentidos nos guíen al camino de lo evidente para poder creer. ¿Amén? ¿Me hago entender? O sea, el hombre, nosotros los humanos estamos enseñados a palpar, a detectar, a probar con nuestros sentidos de que existe y entonces creemos. Pero Dios es invisible. Sin embargo, vemos su manifestación. Y ahí es donde Dios dice fe. Fe. Amén. Entonces, basados en la enseñanza de la experiencia de Daniel y sus 3 amigos, seguimos avanzando en el camino a descubrir el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y como les dije, es una serie. Entonces, si no seguimos conectados a la serie, pues nos vamos a perder detalles interesantes. Porque vamos a llegar al punto de entender también cuáles son esas cosas específicas que están escritas que nos pueden enseñar a confiar más y depender más de Dios. Entonces, la importancia de ir hacia atrás para usar experiencias anteriores, como también aprender a diferenciar entre la palabra profética de esos días y la palabra profética de hoy en día en la mayoría de las personas, que muchos dicen palabra profética, es interesante ver esa gran diferencia que existe entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y he resaltado que la profecía que viene de Dios es la que siempre se va a cumplir. Siempre va a pasar lo que Dios dice. Es como Dios dice. ¿Amén? Así que cuando uno se atreve a hablar de parte de Dios, tiene que estar seguro que Dios le está hablando para que hable. O cuando uno se atreve a hablar de Dios, tiene que estar seguro que lo que habla está apoyado en la Biblia. Porque la profecía que Dios quiere que conozcamos ya está escrita. Amén. Y hay que aprender a diferenciar entre profecía, palabra profética y palabra de... No. Palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Son 3 cosas diferentes. ¿Ok? Ahora, los profetas de antes, y ustedes saben que los teólogos han dividido entre profetas mayores, profetas menores. No es que uno haya sido más importante que otro, sino que sobre uno se escribió más que sobre otro. Amén. Aquellos profetas hablaban con la sabiduría de Dios. Ellos transmitían un mensaje directo de Dios. ¿Amén? Nunca trataron de transmitir otras cosas
como sí se hace hoy en día. Que las personas se atreven a hablar de parte de Dios cualquier cosa arriesgándose a caer bajo maldición. Y la Biblia es clara sobre eso. Amén. La Biblia es clara. Cuando ustedes oigan palabra profética, Dios me mandó a decir esto, es que Dios, que sepan escuchar y sepan a quién escuchar y qué es lo que está diciendo. Porque hoy la gente está, inclusive, han creado escuelas proféticas. En fin, cada quien verá cómo responde ante Dios sobre eso. En Ezequiel capítulo 13, versículos 2 al 3, aquí está la advertencia de Dios sobre aquellas personas que se atreven a hablar lo que no es. Hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente. Ay de los profetas insensatos que, sin haber recibido ninguna visión, siguen su propia inspiración. Ahí mismo en Ezequiel, en el 13, versículos 6 al 9, sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen, lo afirma el Señor sin que yo haya hablado? Por tanto, así dice el Señor omnipotente. A causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes, lo afirma el Señor omnipotente. Levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor omnipotente. Si no se cumple lo que una persona dice que está hablando de parte de Dios, al tal, llámenlo mentiroso. Entonces, pues, ¿por qué yo hago esta aclaración hoy? Porque es muy interesante, muy importante que nosotros aprendamos a distinguir entre lo que es la palabra profética, lo que es la palabra de ciencia y lo que es la palabra de sabiduría para saber quién está hablando lo que no es. Amén. Hoy los profetas son los que hablan la palabra de Dios. Cuando Daniel habló a Nabucodonosor, lo hizo con la convicción, con la sabiduría de que Dios le escucharía, le respondería y se cumpliría lo que él le iba a transmitir al rey Nabucodonosor. Porque nunca Daniel creyó que su sabiduría, como lo atestigua él mismo, era suficiente para darle la respuesta al rey. De hecho, siempre estuvo exaltando a Dios, a su Dios. No se atribuyó él la interpretación. Él siempre dijo, Dios dijo, y es Dios quien mandó a decir, y esto no procede de mi propia sabiduría. Siempre exaltó a su Dios como el origen del sueño que el rey había tenido. El mismo que daría la revelación e interpretación cuando ningún hombre, ningún sabio de la época había podido dar. Amén. La imagen que tanto perturbó a Nabucodonosor, ustedes recuerdan ese sueño que él tuvo. Él soñó con la imagen de una imagen grandísima, una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce, unos muslos de hierro y unos pies de hierro y barro. Y Nabucodonosor ni siquiera lo impactó el sueño, pero él no recordaba que había soñado y necesitaba que alguien le recordara, le dijera qué era lo que había soñado, pero además que le interpretara el sueño. Y había declarado una sentencia de muerte para todo aquel que no fuera capaz de decirle lo que él necesitaba. No solamente la traducción, la interpretación del sueño, sino qué había soñado. Y el que no lo pudiera decir iba a morir. Daniel fue llamado porque conocían la reputación de Daniel. Daniel le pidió un tiempo a Nabucodonosor
clamó ante Dios, se fue con sus amigos, pidieron a Dios que les revelara, pero que además tuviera misericordia. Y Dios le dio la visión del sueño, la interpretación. Entonces esa imagen que tanto perturbó al rey, a Nabucodonosor, y que Daniel le dio la revelación porque Dios así lo quiso y era enorme y compuesta de varios materiales según esa posición que tenía dentro de esa imagen. Una imagen que era asombrosa, como lo describe la Biblia, sorprendente, que se componía de una cabeza de oro que representaba al mismo Dios, al mismo rey Nabucodonosor, a su reinado, al gobierno que él estaba ejerciendo en ese entonces. Pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad de barro cocido. Ustedes saben que el hierro y el barro no se pueden fundir. ¿Ven? O sea que podemos darnos la idea de que ya esa base de esa imagen era débil. Entonces todas estas partes estaban representando diferentes gobiernos que dominarían sobre la tierra después del reinado de Nabucodonosor. Ahora bien, nuestro tiempo es precisamente la última parte de esa imagen. La última parte que Daniel explicó y señaló como los pies y los dedos de los pies que estaban formados de hierro y barro cocido. Entonces nosotros somos esa generación del fin de los tiempos, del fin de los tiempos. Amén. Ustedes saben que el fin de los tiempos comienza desde la resurrección de Jesús hasta el final. Nosotros ya estamos en los finales de esos finales tiempos. Los últimos tiempos que está caracterizado por el gobierno pagano en el mundo. Vamos allá al relato de Daniel, porque quiero que entendamos qué es lo que estamos hablando. Daniel 2, 34 al 35. Y ojalá nos acostumbremos a tomar nota y a ir sobre la Biblia de cada uno para poder repasar y pedirle sabiduría a Dios. Seguramente Dios va a dar más sabiduría sobre esto. Entonces, Daniel 2, 34 al 35. Pero es más fácil tomar nota que buscar la Biblia. De pronto, y mientras su majestad, este es Daniel hablándole al rey, amén. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una piedra, y miren, cuando leamos la Biblia, pongamos atención a todos los detalles y al orden en que aparecen las cosas. Una piedra que nadie desprendió, vino y golpeó los pies de barro, y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro. En ese orden de abajo hacia arriba empezó todo a derrumbarse. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Una piedra que nadie desprendió, que nadie manipuló de ninguna manera para que cayera sobre la estatua, pero que vino y la tumbó. Golpeó los pies de hierro y de barro de la estatua y la estatua se hizo pedazos. Entonces nace la pregunta. Y deberíamos nosotros detenernos aquí un momentico, porque es lo que queremos entender. Amén. Es lo que queremos saber. ¿De dónde salió la piedra? ¿O qué significa esa piedra? ¿Quién tiró esa piedra? ¿Cómo hizo esa piedra? ¿De dónde sale para derribar lo que está representando allí, que son gobiernos del mundo? ¿Y cuál es la explicación entonces que nosotros podemos deducir en la lectura de la Biblia? Es que Dios lo hizo. ¿Y cómo lo sabemos? Esa piedra es exactamente la que describe la Biblia como la piedra que desecharon los constructores, que es la piedra del ángulo, donde todo el edificio debe ser soportado.
Esa es la piedra angular. Esa piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a gobernar muy pronto junto con todos sus santos. Amén. Y entendemos esa palabra santos. Los separados de la maldición de Satanás, del pecado y de la muerte, para él, y somos hechos santos. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir perfección humana como mérito para lograr una posición ante Dios. Quiere decir lo que Él hizo por ellos, que ellos creyeron y fueron apartados por Dios a través de esa fe. Amén. ¿Y qué significa entonces? Pues que no habrá más reinos excepto el reino de Cristo que llenará toda la tierra. Miren, Mateo capítulo 21, versículo 42. ¿Me regalas un vaso con agua? Mateo 21, 42. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? ¿La qué? La piedra que desecharon los constructores. Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Jesucristo vendrá a poner orden. Ese es el día en que nosotros, en que toda la humanidad será separada, unos a la izquierda, otros a la derecha. Ese es el día en que Dios va a poner orden, en que va a hacer cielos nuevos, tierra nueva. Ese es el día en que Satanás, el pecado y la muerte, los tres enemigos de Dios, irán a su destino final. Ese es el día en que todos los cielos serán hechos nuevos y la tierra será hecha nueva y Cristo viene a gobernar junto con los creyentes. Muy bien. Entonces los gobiernos humanos no tendrán lugar y las cosas para los creyentes les van a cambiar completamente. Ahí es cuando la Biblia describe cielos nuevos y la tierra nueva, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá deterioro, no habrá corrupción, todo será hecho nuevo, en fin, y Él estará allí gobernando junto con los creyentes. Entonces Daniel luego sigue explicando al rey y en el versículo 35, Daniel 2:35 le dice: entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y quedaron como el tamo de las eras en verano, el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. El reino de Cristo y sus hijos, los creyentes son los que han puesto su confianza plena en el Señor, que han entendido, que han creído en lo que Él hizo por ellos en la cruz, que han aprendido a creerle y a vivir conforme a sus enseñanzas, que están permitiendo un cambio, una transformación del carácter, una renovación del carácter, de acuerdo a esas enseñanzas que se reciben. Amén. Al punto de que llegamos a depender completamente de Dios. Entonces dice que ellos, Jesucristo, con los hijos de Dios, llenarán toda la tierra, que será nueva, al igual que los cielos, y ellos la gobernarán. 35. En el capítulo 2 está todo el sueño y está la explicación, está toda la historia. Entonces Daniel, que estuvo allí en el comienzo de este gran reino, o sea, él estaba con Nabucodonosor, es potestad de Dios darle todo el poder a Nabucodonosor, amén, está allí y es él el que le está dando la revelación, la interpretación del sueño, y le dice: esa cabeza de oro reluciente es el deseo de Dios, de que el Dios del cielo ha concedido el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Dios los ha entregado en mano del rey y lo ha hecho soberano de todo. Así que no fue casualidad. Y Dios le da un sueño que él obviamente no entiende,
pero Dios ha permitido que Nabucodonosor sea ese rey grandioso. Amén. En ese tiempo. Es el reino que representa el poder humano, pero que Dios lo permite. Porque a veces nosotros, sobre todo lo que está pasando ahora en nuestro país y en el mundo, creemos que Dios no tiene nada que ver con nada. Y recuerden que cuando el hombre quería rey, porque estaba anhelando seguir el ejemplo de las naciones, Dios le dio un rey, fue ese rey que se llamó Saúl. Y de acuerdo a lo que hizo Saúl mal ante Dios, hoy las consecuencias se viven no solo en Israel, sino a nivel mundial. Todos los reyes y lo que hay gobernando en el mundo es permitido por Dios, mas no es necesariamente la voluntad de Dios. Amén. Pero el creyente ya no pertenece a ese sistema. El creyente pertenece a qué sistema? Al reino de Dios. Amén. Es el reino de Nabucodonosor que representa eso, el poder humano en la tierra. Sin embargo, luego vendrá, dice la Escritura, otro reino. Un reino que está allí en la figura hecho de plata, que gobernará sobre toda la tierra. ¿Y cuál es ese reino? Ese reino está en el pecho y los brazos en la visión, que es el Medo Persa. Recuerden que habían antes los persas y los medos y sufrieron una fusión. Un brazo es el medo y el otro brazo es el persa. Es más inferior en cuanto a que Nabucodonosor tuvo un gobierno mucho más dominante que los siguientes. Solo por la determinación de él, de su palabra, él podía hacer morir, matar gente. No había mediación alguna ante el rey para evitar esa sentencia de muerte, como estaba sucediendo con los sabios de la época, que él les estaba exigiendo, díganme el sueño y díganme la revelación, y si no me lo dicen, todos se mueren. Pues por supuesto que Daniel entra en esa sentencia, si no es capaz de darle la revelación del sueño y la interpretación de ese sueño, pues también está en esa sentencia de muerte, y por eso dice la misericordia de Dios. Amén. Lo que no pasó con el gobierno medo-persa fue un poco más flexible. Y luego de este reino viene el tercer reino, que es el gobierno griego, que es representado por ¿qué? No fue un imperio el gobierno griego en esa época. ¿Señora? Estaba formado por un grupo ¿cómo se llama? No, grupos tribales. Sí, la característica principal de ellos era que pensaban, eran filósofos. Amén. Recuerde que Pablo también tuvo que ver con ellos allá en el Areópago. Sin embargo, un príncipe, el hijo del rey, fue capaz de reunirlos a todas estas tribus, para ir, y ustedes recuerdan la historia de los 300, estos soldados rebeldes que ellos fueron los que derrotaron a estos 300. ¿Y quién era ese? Alejandro Magno. Fue capaz de unir a esas tribus para ir a combatir a ellos. Ese es el reino representado por el bronce, que cubre el vientre y los muslos. Y luego sigue un cuarto reino, que es representado por el hierro, formando las piernas, es decir, de aquí para abajo, pero también los pies, que eran en parte de hierro y de barro cocido. El imperio romano. ¿Y hasta dónde llegó el imperio romano? ¿En qué época nació Jesús? ¿Bajo qué dominio fue característica la vida de Jesús? ¿Qué dominio político? El imperio romano. Ahora, note que aun cuando estos todos eran reinos fuertes, aun cuando el hierro es capaz de triturar y de destrozar y desmenuzar todas las cosas, cada vez se va haciendo más débil. Ese es el imperio romano, que también será destruido, estamos hablando de la época, como
como él mismo ha destruido, dice la Biblia allí en la interpretación de Daniel. Así como él está destruyendo, él también será destruido. Será molido en pedazos. Pero recordemos que este gobierno tiene una composición. Es en parte hierro y en parte barro cocido. Es decir, seguirá fuerte como el hierro, pero débil como el barro cocido. Porque serán dos sistemas tratando de gobernar y en cierto modo hasta el día de hoy. Amén. Ustedes saben que el imperio romano como tal se acabó, pero la estructura romana, la parte religiosa existe, todavía existe y tiene que ver con nosotros en la actualidad. Entonces un sistema que es el autoritario, el soberano que no admite democracia y el otro es el sistema demócrata que no quiere un soberano. Amén. Son dos sistemas que no pueden mezclarse, que se oponen entre sí y por eso no va a prosperar. En Daniel, en el capítulo 43, otra vez volviendo allá, capítulo 2, versículo 43, dice, su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. No hay amor entre ellos, ni tampoco hay buena voluntad. Pero luego, y este es en nuestro tiempo, dice Daniel ahí en el versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Daniel está profetizando el reinado de Jesucristo. Amén. El reinado de Jesucristo. ¿Cuándo empezó el reinado de Jesucristo? Justamente durante el Imperio Romano. No es un reinado terrenal en ese momento. Es un reinado sobre todas las cosas. Jesús muere, nace el Cristo, resucita el Cristo, victorioso, vence al pecado, vence a Satanás, el pecado y la muerte, y él se establece como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y ahí hay un proceso. En ese tiempo, Babilonia fue derrotada. Cuando Daniel estaba, Belsasar, hijo de Nabucodonosor, era el que gobernaba, destacando la profanación de los vasos sagrados del templo de los judíos, desatando sobre sí la caída de su reino. Este hombre, Belsasar, fue asesinado por los persas en cabeza de Darío, quienes tomaron el poder y estos a su vez fueron derrotados por Alejandro Magno, quien era el rey macedonio, y bajo quien se dio la unión entre los medos y los persas. ¿Ok? Ahí entendemos la estructura esta que estaba, la imagen esta que había soñado el rey Nabucodonosor. Ahora, luego Alejandro muere y su imperio se desintegró entre 4 generales y de allí no prosperó más, dando paso al Imperio Romano, quienes siguen ahí de alguna manera porque se da una alianza entre el poder político fuerte y un poder religioso que se establece para dominar a las personas desde lo más íntimo, que es la parte espiritual. De ese imperio romano que todavía existe de alguna manera, va a salir el anticristo, no el espíritu del anticristo, sino la revelación del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Un personaje. Ustedes recuerden que el mundo va en la dirección de un gobierno mundial. ¿Sí? Un gobierno mundial, la unificación. Me imagino que ahí va a tener que ver la IA. Porque ese es el Dios del hombre ahora. El hombre creó la inteligencia artificial, alimenta la inteligencia artificial y se postra ante la inteligencia artificial. Y alguien va a ser destacado, me imagino yo, por esa inteligencia artificial para gobernar el mundo y dominarlo y someterlo. Entonces, de ese imperio romano que todavía existe, de alguna manera va a salir este personaje, va a ser revelado, la Biblia lo habla de que aparece el anticristo, es revelado al mundo el anticristo,
Y de las naciones que compusieron ese imperio romano, pues es que se espera que salga esta persona. Ahora bien, los creyentes, que es lo que nos debe concernir a nosotros, porque ya Cristo venció, Cristo resucitó, amén. Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cristo establece un reino. Es el reino del Dios Todopoderoso. El creyente, el que siempre está aprendiendo a confiar y a depender de Dios, pertenece a ese reino. Por lo tanto, los creyentes no deberían preocuparse por los acontecimientos del mundo o lo que nos está relatando la Biblia con respecto al Apocalipsis. Y creo que el Señor nos lo permite saber. Los eventos de los últimos tiempos es precisamente para que esas cosas no nos alteren, no nos lleven por el camino de las emociones. El dominio de las emociones cuando vemos todas las cosas que están pasando, pues no deberíamos nosotros caer en ese juego. Porque nosotros, los creyentes, hemos sido establecidos justos ante Dios. Amén. ¿Entendemos eso? Ese término. Hemos sido establecidos justos. Nosotros no somos justos. Él nos estableció justos. Él nos justifica ante Él mismo. Amén. Él nos declara perfectos ante Él mismo, no culpables ante Él mismo. ¿Por qué? Por lo que Él hizo por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Amén. Si nosotros creemos esto, somos justificados. Por eso pertenecemos a Dios, no por nuestras buenas obras, no por nuestra rectitud, aunque deberíamos todos los días procurar ir tras esa renovación del entendimiento para una transformación del carácter. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente que somos justos ante Dios por la gracia que se ha dado en la obra redentora allá en la cruz. Amén. Es importante que entendamos qué es lo que creemos. Que sepamos qué es lo que creemos. Porque eso es un fundamento. Cuando yo tengo un fundamento, porque entiendo, porque creo y recibo lo que entiendo, entonces soy justificado. Amén. Eso significa, en otras palabras y más concretamente de una manera muy romántica que me encanta decirlo, somos hijos del amor de Dios, simplemente por el hecho de creer en lo que Él hizo en sí mismo por cada uno de nosotros allá en la cruz. Deberíamos meditar frecuentemente en esto. Entonces las personas que hemos entendido, creído y recibido ese amor, que envuelve el perdón de Dios, la misericordia, otorgado a través de la justicia aplicada en Jesucristo, porque la ira de Dios se aplicó en Jesús. Amén. Él recibió la ira de Dios completamente sobre su ser, pagando por nosotros. Ese perdón nos hace aceptos ante Dios. Nos aparta, nos salva de la ira que Dios va a desatar el día del juicio final, el día de la trompeta. Amén. Que eso es después de el arrebatamiento y después de unos años que se va a vivir en gran tribulación en las personas que queden aquí en la tierra. Solo imagínense la tragedia que va a ser esto. Si la iglesia, que es la que hoy medio predica a Cristo, predica el amor y el perdón y la esperanza, la justificación y esto, y es levantada, ¿quién va a enseñar? ¿Qué va a imperar? Señora, yo no creo que el Espíritu Santo, hay un debate teológico entre las personas que conocen del tema. Yo no creo que el Espíritu Santo sea levantado, porque es que el Espíritu Santo es la palabra. Dice la segunda carta a los Corintios, creo que es el capítulo 13, dice, y el Señor es el Espíritu. Amén. Y el Espíritu es la palabra, y la palabra es el verbo, y el verbo es Dios. O sea, no puede desaparecer, no puede quitarse. Sí, pero va a llegar, la pregunta es con respecto, si hay el rapto y la iglesia contiene el Espíritu,
La pregunta de Karen es, entonces el espíritu es levantado. Yo no creo por una razón, porque todavía quedarían unos judíos que no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, como el Mesías, amén. Pero ellos conocen la profecía, ellos conocen la historia de su pueblo, ellos conocen las promesas de Dios. Y ellos entenderán que lo que hablaban los profetas de Jesús, pues se cumplió en el rapto. Y el poder del Señor va a estar sobre ellos por un tiempo y después ellos serán derrotados. Entonces, estas personas que hemos entendido, pues somos salvos de la ira de Dios. Pertenecemos a su reino. Amén. Ya no somos de un reino mundano, un reino pagano de hombres. Porque el Señor se lo dijo a sus discípulos y lo profetizó sobre nosotros, los que iríamos a creer por el testimonio de ellos. El testimonio de ellos es la Escritura. Ellos se encargaron de que la Escritura hoy lo anunciara. Nosotros lo podemos leer. Eso fue escrito para nosotros, para ellos no, ellos lo escribieron. Amén. En Juan, y miren la prueba de lo que les estoy diciendo. En Juan capítulo 17, versículos 14 al 16. Esta es la oración del Señor Jesucristo justo antes de que Él vaya a ser arrestado y luego sufre el proceso de muerte y de todo. Él está con sus discípulos, Él ora a Dios en voz alta para que ellos oigan y habla estas cosas. Entre lo que habla esto. Versículos 14 al 16. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El mundo no quiere decir tierra, quiere decir sistema. ¿Amén? No son del sistema del mundo. Recuerden ustedes que Satanás fue destituido, enviado a la tierra, y él es el príncipe de este mundo. El sistema del mundo, de vida del mundo, cuando no está sujeto a la voluntad de Dios a través de la fe en Cristo, pues está sujeto ¿a quién? A Satanás. La gente va a decir, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo que ustedes pueden cuestionar cualquier sistema diseñado por el mundo? ¿Y cuál sirve? ¿Cuál es justo? ¿Cuál tiene características de Dios? Entonces Jesús les dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Y más adelante habla sobre los que van a creer por el testimonio de ellos. Amén. O sea, nosotros. Entonces nosotros no somos de este sistema. Amén. Estamos aquí, vemos lo que sucede. Nos puede afectar alrededor. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, a pesar de que estemos viendo el desastre, Dios nos cubre, Dios nos protege, Dios nos está llevando hacia Él. Es la seguridad que tenemos que aprender a tener. Amén. Por eso yo les pido, miren, no se rompan las vestiduras por defender políticos de la época. Ese sistema de gobierno donde Dios ya no es tenido en cuenta, donde Dios es apartado, simplemente mencionado, donde Dios es tenido en cuenta para obtener votos, se menciona para llegar a los oídos de los incautos con el fin de que manipularlos con la palabra Dios. Ese sistema donde a Dios no se cree y no se respeta, en ese sistema no hay paz, no hay esperanza, no hay respeto, no hay bondad, no hay misericordia, simplemente hay egoísmo. Entonces es lo que nosotros tenemos que aprender y tener en cuenta todo el tiempo. Por eso el Señor nos dijo, oiga, mediten en mi palabra de día y de noche. ¿Qué quiere decir? ¿Que no durmamos, que no descansamos, que no tengamos tiempo para hacer nuestras labores? No dejen que el sistema les invada la cabeza al punto de que ustedes se olviden de lo que yo les estoy diciendo, que es lo que les va a dar vida, es el camino por donde van a ir.
Amén. Eso es lo que nos va a dar firmeza, paz en los momentos de tribulación. Eso es lo que tenemos que aprender y tener en cuenta. Que el creyente no depende del sistema del hombre, ni de los hombres, es aprender a confiar plenamente que Dios es nuestro Padre amado, que nunca nos dejará, nos abandonará ni nos desprotegerá. Mire lo que dice Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Y escuchen con atención. Versículos 5 al 8. Recuerden que Jeremías también fue un profeta de Dios. Y Jeremías habló palabra que Dios quiso que la humanidad supiera. También dice el Señor, óigame, es que esto es bien delicado. Por eso cuando vamos a hablar, por favor, no usemos el nombre de Dios tan fácilmente. Cuando hablemos de Dios, tenemos que estar seguros que Dios lo dijo. Amén. También dice el Señor, Jeremías se para y dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito. ¿Saben qué significa que Dios diga maldito? Señora. Maldito, no merece estar conmigo. Apartado de mí por siempre. Merece un tormento eterno. Maldito aquel que confía en uno semejante. O sea, por favor entendamos el contexto, ¿ok? Dios no está hablando que no podamos creer en uno en el otro. ¿Qué está hablando Dios? Maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana mientras su corazón se aparta del Señor. Será como tamarindo silvestre en el desierto. No verá cuándo haya de venir el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en el Señor. Aquí ya está lo opuesto. Pero escuchen, ¿qué es confiar en el Señor? ¿Qué es confiar? No es decir yo creo en Dios. ¿Qué es confiar en el Señor? Lo que Él me dice es verdad. Lo que Él me dice es para mí. Yo aprendo a depender de lo que Él me dice. Y si Él me dice, ejemplo, nada te faltará, ¿qué es lo que yo tengo que creer? Que nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él, que Él es el dueño de todas las cosas, del oro y de la plata, me dice, no te va a faltar. Amén. Podemos ver escasez, pero Él me dice que no me va a faltar. Si yo veo la escasez, le hago caso a la escasez, me concentro en la escasez, ¿qué comienzo a desatar en el interior? Duda, depresión, angustia, miedo. Amén. Dios no está, empiezo a dudar de la existencia de Dios y digo que creo en Dios. Pero a pesar de que veo la escasez, yo sujeto la emoción a la promesa y puedo dominar la emoción, los sentimientos. Los controlo, no me controlan ellos a mí. Amén. Es diferente. Bendito el hombre que confía en el Señor. Él es su Señor, su esperanza, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Cuando vean el verano aquí, comparen un árbol que esté plantado lejos del agua a uno que esté plantado cerca del agua. Y a pesar de que están viviendo bajo las mismas circunstancias, este está nutriéndose mejor de aquel que no tiene cómo nutrirse igual. Este se va a ver más verde
que aquel que no se nutre de la misma fuente. Amén. Esto es lo que nos dice el Señor. Y como les dije que era una serie, pues esto va a ir desarrollándose poco a poco. Va a ir desarrollándose poco a poco y vamos a ir aprendiendo. Pero, ¿qué es lo que sacamos de hoy de acá? Esto es lo importante, que no lo olvidemos. Que lo que hemos aprendido y lo que hemos captado hoy, le demos vuelta. Meditemos en esto. Hablemos con Dios. Cada uno de nosotros puede hacerlo. Cada uno de nosotros, dice el Señor, que podemos acercarnos ¿cómo? ¿Llenos de miedo? Confiadamente. Y podemos hablar con Él. Pero para podernos acercar a Él, lo primero que tenemos que tener claro es que Él existe, que Él es verdadero, que no es dependiendo de un ritual, de un proceso religioso, sino de alguien que está allí presente, aunque no lo vea, sé que está, que existe, que es. Amén. Y puedo hablar con Él. Bueno, las personas que nos están viendo, aquí les dejo esta información. Si quieren escribirnos al correo, aquí lo estoy publicando para que lo vean. Las personas que nos ayudan económicamente a seguir adelante y ayudar a otros, les damos muchas gracias. Esperamos que lo sigan haciendo con propósito, con convicción, no para manipular a Dios para nada. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento y en todos los momentos de nuestra vida. Tú nos enseñas tu palabra y nos revelas tus secretos que son ocultos a otros. Y no porque no quieras que ellos lo conozcan, sino porque a muchos no les interesa. Damos gracias, Señor, por el tiempo que estamos viviendo, porque creemos, yo creo firmemente, que tú pronto vendrás por tu iglesia, por tu gente. Y te damos gracias porque nuestra expectativa no está en este mundo, sino en tu reino. Bendecimos, Señor, a las personas que nos escuchan y te pido que amplíes su entendimiento, Señor, que tú les des más a ellos de lo que yo puedo darles. En el nombre de Cristo Jesús, amén.